Constructores de paz. Es una expresión que aparece en las bienaventuranzas y que tiene mucho, pero mucho que ver con el Evangelio de hoy. Normalmente la traducción que uno escucha es bienaventurados los que trabajan por la paz. El verbo que utiliza el texto griego original es poió, que significa hacer, el que hace la paz. Nosotros tenemos en castellano la expresión hacer las paces, así en plural. Pero es curioso ver el matiz que se adquiere con aquello de hacer la paz. Mira que hemos oído muchas veces más la expresión hacer la guerra. Nos hace falta aprender lo que significa hacer la paz. Porque ese hacer nos habla de un trabajo, pero también nos habla de un resultado. Y ese aspecto del resultado es el que creo que se queda corto si nosotros utilizamos traducciones como trabajar por la paz, construir la paz o cosas semejantes. Hacer la paz realmente significa llegar al resultado. Cristo nos habla de la relación con el prójimo en el Evangelio de hoy y nos habla de la delicadeza, de la caridad, de la justicia que debemos tener con nuestro prójimo, caridad que se expresa, por ejemplo, en el lenguaje. No le digas renegado, no le digas imbécil, no le hables así. Y me parece muy interesante lo que nos muestra Cristo, porque lo primero para hacer la paz empieza en el lenguaje. Fíjate que cuando el régimen nazi empezó a enfocarse en su ataque diabólico contra el pueblo judío, empezó a regar, a difundir un lenguaje de desprecio y de odio contra la raza judía. Las guerras empiezan por el lenguaje. Entonces lo primero para hacer la paz es cambiar el lenguaje, pero no vas a cambiar el lenguaje si no cambia tu manera de ver, tu manera de pensar. Porque como nos enseña Santo Tomás de Aquino, me estoy acordando de mis clases de lógica hace bastantes años, existe en la mente humana lo que se llama el verbo mental, la palabra mental. Verbum mentis es la manera como tú nombras las cosas dentro de ti. Pero también existe un verbum mentis, un modo de nombrar cuando se trata de situaciones, cuando se trata de personas, cuando se trata de problemas, cuando se trata de referirte a ti mismo o a ti misma, la manera como tú te tratas. Esto ya lo han dicho muchas personas. Cuando tú te tratas diciendo, pero qué bruto soy, pero qué torpeza la mía, parece que no soy capaz de nada. Esas palabras te ponen en guerra contra ti mismo. Pero bueno, apliquémoslo, porque así nos enseña Cristo en el Evangelio de hoy. Apliquémoslo a nuestro prójimo. La manera como pensamos del prójimo, la manera como hablamos al prójimo, esto tiene consecuencias. Entonces, hacer la paz empieza por qué tipo de lenguaje tú toleras dentro de ti y qué tipo de palabras tú toleras que salgan de tu boca. Sobre todo porque una vez que la palabra sale de tu boca y llega a los oídos de otra persona, ya tú no tienes control sobre esa palabra. Recordemos el antiguo y muy sabio refrán que dice, el río que corre, la flecha lanzada, la palabra dicha, nunca vuelven. De tal manera que hacer la paz empieza por ahí. Qué importante eso. Pero luego volvamos al sentido fuerte del griego poió, hacer. Hay que lograr la paz. Y ese lograr la paz, alguien podría decir, pero eso es utópico, eso es imposible. De hecho, amigos queridos, ustedes saben que yo nací y vivo en un país, Colombia, en el que desde mi infancia estoy oyendo la paz, proceso de paz, búsqueda de la paz. Este gobierno dice la paz total. Se ha convertido prácticamente en el estribillo de todos los candidatos
a los puestos públicos. Y alguien podría decir, pero entonces, ¿cómo se va a hacer la paz? ¿Cómo se va a lograr la paz? Que es uno de los sentidos de ese verbo griego que estoy comentando. ¿Sabes cómo creo que se debe interpretar eso? Se debe interpretar como nunca dejes de intentar. Nunca. Y en este sentido yo quiero hacer una comparación con un rasgo muy lindo que tiene el corazón de las mamás, por lo menos de la inmensa mayoría de las mamás. Si una madre ve que su hijo está enfermo o tiene una adicción o tiene un problema, si una madre se da cuenta de eso, ¿hasta cuándo lucha? Te aseguro que si esa mujer, si esa mamita ve que hay alguna esperanza de curación en un remedio, pero es muy caro, o en un hospital, pero está muy lejos, o en un médico, pero es inaccesible, ella lo seguirá intentando y lo seguirá intentando porque ama. Algo así tiene que ser nuestro compromiso con la paz. No se nos olvide que este Papa, nuestro Papa León, precisamente ha querido iniciar su pontificado bajo el signo de la paz. Y tenemos que buscar la paz. Alguien podría decir, incluso si tenemos que morir en el intento, hay que buscar la paz. Hay que trabajar por la paz. Y es hermoso. No, no es pérdida de tiempo, es hermoso. Es hermoso fundamentalmente, porque es que esa es la manera como nos mira el amor de Dios. El amor de Dios no se rinde. El amor de Dios hasta el final, hasta el último aliento de nuestra existencia, estará buscando nuestra conversión, estará buscando nuestra respuesta, estará buscando nuestra reconciliación, estará buscando un caminito para su gracia en nuestras vidas. Qué hermosa enseñanza la que nos da Cristo y qué Dios tan bueno el que tenemos. La gloria para Él. Amén.